Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al taller de informática de Instituto CIEC. Mi nombre es Yamila, soy la docente a cargo de los cursos Operador Office Laboral y también de Excel inicial e intermedio. Como sabrán, el mundo laboral exige cada vez personas más capacitadas en el uso de computadoras. Es por eso que en este taller vamos a hacer una introducción a Windows. También incorporaremos conocimientos básicos sobre el uso de Word y Excel. Bienvenidos al taller, espero lo disfruten. Cuando nos referimos a Windows, muchas veces nos preguntamos ¿qué es Windows? ¿Sí? Windows es un sistema operativo que está desarrollado por la empresa Microsoft. Ahora bien, ¿qué quiere decir sistema operativo? El sistema operativo es el primer programa que se instala en una computadora cuando la compramos, ¿sí? Nosotros cuando compramos una compu, si inmediatamente nos queremos escribir en Word o hacer una planilla de Excel, no vamos a poder porque a lo mejor no tenemos instalado el sistema operativo, ¿sí? Entonces, es lo primero que se instala en una computadora para poder después instalarle el Word, el Excel y todos los otros programas que necesitamos para trabajar. Entonces, se llama sistema operativo porque justamente es el programa principal. Cuando hablamos de software nos estamos refiriendo a programas. Decir software y decir programas es lo mismo, ¿está? Bien, la función del sistema operativo básicamente y la función principal se refiere a que de alguna manera lo que trata es de vincular el hardware con el software. Cuando hablamos de hardware nos estamos refiriendo a las partes duras de la computadora, es decir, el teclado, el mouse, el monitor, el CPU, los parlantes, ¿sí? Todo eso se refiere a las partes duras de la computadora que significa hardware, ¿sí? Es todo lo que podemos manipular, tocar, son las partes físicas. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la tarea principal del sistema operativo? Hace de intermediario entre el usuario y el hardware, ¿sí? Si nosotros utilizamos el mouse y hacemos doble clic, automáticamente le estamos dando una orden al sistema operativo de que nosotros necesitamos hacer algo, ¿sí? Con el doble clic. Entre las otras funciones que aparecen, tenemos la de iniciar el equipo, administrar tareas, hacer que el sistema se mantenga íntegro, administra documentos y archivos, ejecuta programas, posibilita la comunicación entre la compu y los usuarios y administra todo lo que tenga que ver con el almacenamiento de archivos. Cuando nosotros encendemos la computadora, lo primero que vemos es el escritorio de Windows. ¿Y qué es el escritorio de Windows? Bueno, yo acá tengo en mi pantalla el escritorio de Windows 10, que tiene diferentes partes. O sea, ustedes encienden la computadora, la compu hace un proceso y llega a una ventana similar a la que yo tengo acá, ¿sí? Eso es lo primero que vemos cuando encendemos la compu. Recordemos que es entonces el escritorio de Windows. En el escritorio de Windows encontramos diferentes partes. Entre ellas tenemos el papel tapiz. El papel tapiz se refiere a la imagen de fondo que aparece en el escritorio. Por otro lado, tenemos todos los iconos, que son aquellos dibujitos que aparecen sobre el escritorio, que lo que hacen básicamente es ingresar rápido a un archivo, a un programa, a una carpeta. ¿Está? Por eso los tenemos ahí a mano en la pantalla de bienvenida de Windows. También tenemos en la parte de abajo, en la parte inferior, una barra que se llama barra de tareas. Cuando nosotros vamos abriendo distintos programas, distintas aplicaciones, la barra de tareas siempre está visible. Yo desde ahí puedo mudarme o cambiarme de ventana, ¿sí? Y utilizar distintas aplicaciones al mismo tiempo. En la barra de tarea hay dos cosas muy importantes. Por un lado tenemos el botón inicio, ¿sí? Que desde ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos ingresar a todo lo que está instalado en la computadora. Desde ahí también podemos apagar la compu.
Y del otro lado de la barra de tareas tenemos la fecha y hora, ¿sí? Siempre está actualizada, a no ser que falte una pilita del sistema que se cambia, pero la mayoría de las veces nosotros encendemos la compu y esta fecha y hora está siempre actualizada. Decíamos recién que en el escritorio puede haber archivos, puede haber carpetas, puede haber programas. Hay una diferencia muy grande entre lo que es archivos y carpetas. Entonces, cuando hablamos de archivos nos estamos refiriendo a datos e información. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo una carta que escribí, tengo una canción que descargué de internet, un video, un dibujo que hizo mi nene en Paint, una planilla de cálculos, una foto, toda esa información que está almacenada en la computadora son archivos. Por eso digo que hay diferentes tipos de archivos. Ahora bien, una carpeta es el lugar en donde nosotros podemos guardar esos archivos. Recordemos que las carpetas sirven para organizar la información que está en nuestra computadora. Espero se haya entendido hasta acá. Ahora vamos a continuar un poquitito con lo que es la creación de carpetas y demás. Bueno, en la clase de hoy vamos a abordar los siguientes temas. Vamos a recuperar el concepto de las partes del escritorio. Vamos a diferenciar lo que es archivo y carpetas, que ya habíamos visto algo en la clase anterior. También vamos a ver en la parte práctica cómo se crean carpetas y subcarpetas, cómo se cambia el nombre, cómo se eliminan carpetas. Vamos a diferenciar el concepto de guardar y guardar como al guardar archivos. Vamos a guardar guardar archivos en esas carpetas que creamos. Y también vamos a ver cómo se mueven y se copian archivos a otros lugares de la compu. ¿Está? También vamos a ver todo lo que tenga que ver con la papelera de reciclaje, cómo funciona, qué pasa cuando borramos archivos. Bueno, lo que vemos en este momento es todo el escritorio de Windows. Fíjense que yo acá tengo varios iconos sobre el escritorio, ¿sí? Tenemos archivos, tenemos carpetas, tenemos programas, estos son programas. Decíamos que el fondo del escritorio de Windows se denominaba papel tapiz, ¿sí? En el escritorio hay una barra que es muy importante, que habíamos dicho que se llamaba barra de tareas. De un lado de la barra tenemos el botón inicio. A través de ese botón recuerden que podemos ingresar a todas las opciones y programas que están instalados en la computadora. También es posible apagar la computadora. Del otro lado de la barra de tareas teníamos otra opción que era la fecha y hora. ¿Está? Desde ahí se puede actualizar o ver el calendario y demás. Lo que vamos a hacer ahora es crear carpetas en el escritorio para que veamos cómo es su funcionamiento y después vamos a ver que se pueden crear carpetas en otras partes de la computadora, porque por ahí si creamos todo en el escritorio va a llegar un momento que no vamos a tener más espacio, ¿sí? Entonces, para aprender la dinámica vamos a crear carpetas acá en este espacio, en el escritorio. Después vamos a entrar en otro lugar y vamos a ver cómo se hace desde otro lado. Entonces, cuando nosotros queremos crear carpetas, recordemos que las carpetas eran los lugares donde almacenábamos nuestros archivos, ¿sí? Serían como los cajoncitos en un mueble, en donde puedo ir ordenando las cosas, ¿está? Entonces, hacemos clic derecho, vamos a Nuevo, y de las opciones que nos aparecen en este listado, elijo la opción Carpeta. De esa manera, fíjense que me apareció en el escritorio una carpeta que aparece seleccionada donde dice Nueva Carpeta porque está esperando que yo defina un nombre, ¿sí? Entonces, así como está seleccionada, presiono la tecla Borrar, ahí se me borró el nombre. Yo acá voy a poner cursos, lo puse con mayúsculas. Vamos a poner cursos, ahí está. Y para dejar definido ese nombre tengo que hacer un clic afuera en la pantalla, en el fondo, y ahí quedó el nombre definido. Ahora bien, vamos a imaginar que yo dentro de cursos necesito crear otras carpetas, ¿está?
Acá tenemos una carpeta principal que es cursos, y lo que tenemos que hacer ahora es crear dentro de cursos otras carpetas. Esas carpetas que queremos crear serían subcarpetas. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos doble clic en cursos, me va a aparecer la ventana de que ingresé a la carpeta cursos. Fíjense que me aparece acá arriba el nombre de la carpeta. En este momento me dice que esta carpeta está vacía, quiere decir que no tiene ningún contenido todavía. ¿Cómo seguimos creando carpetas? Podemos hacer clic en el botón Nueva Carpeta que tenemos en la barra, y dependerá del window que tengamos, si no, directamente hacemos clic derecho en el espacio blanco, voy nuevamente a Nuevo y elijo Carpeta. Entonces acá puedo hacer otra carpeta que se llame Operador, Office Laboral. Ahí está. Después también puedo ir creando otras carpetas, como habíamos dicho antes. Yo ahora voy a hacer otra carpeta que va a tener el nombre de otro curso. Le voy a poner auxiliar de farmacia. Ahí está. ¿Sí? Yo, si quiero, puedo continuar creando carpetas. Vamos a imaginar que dentro de Operador Office Laboral yo quiero crear las carpetas de los módulos de cada curso. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Como hicimos antes cuando ingresamos a cursos. Primero tengo que hacer doble clic en esa carpeta en donde yo quiero continuar creando subcarpetas. Entonces, le hago doble clic a Operador Office Laboral y acá lo que vamos a hacer es comenzar a crear subcarpetas. Otra vez, clic derecho, nuevo, elijo carpeta. Uno de los módulos de este curso, que es el que estamos viendo ahora, sería el entorno Windows. Entonces puedo crear una carpeta que se refiere a ese tema. Otra carpeta puede ser Word. Y así voy haciendo carpetas por cada módulo que tenga el curso. Hacemos una más. Ahí está. Bueno, y así seguimos con las demás. Entonces, vamos a cerrar todo otra vez. Yo sé que dentro de cursos decíamos que teníamos dos carpetas. Por un lado, auxiliar de farmacia, y por el otro lado, Operador Office Laboral. Lo que hicimos después fue crear subcarpetas, a su vez, dentro de Operador Office Laboral, que sería Excel, Windows y Word. ¿Sí? Me las ordené así porque están alfabéticamente. Ahora vamos a cerrar todo. Vamos a imaginar que yo a la carpeta cursos me equivoqué, le quería poner otro nombre. Eso se puede modificar y se hace de esta manera. Hacemos clic derecho sobre la carpeta cursos, elijo la opción cambiar nombre. Entonces, en lugar de cursos, a lo mejor yo le quería poner cursos 2020. ¿Sí? Entonces, de esa manera actualizo el nombre. El contenido de la carpeta no queda ni afectado ni alterado, es siempre lo mismo, ¿sí? Lo que hicimos es nada más modificar el nombre del curso, de la carpeta curso. Ahora bien, vamos a imaginar que auxiliar de farmacia no lo necesito o me equivoqué y la quiero borrar. ¿Cómo hacemos para borrar una carpeta? Hacemos clic derecho en la carpeta y tengo esta opción que dice eliminar. Entonces, cliqueo ahí y automáticamente la carpeta desapareció, ¿sí? ¿A dónde fue esa carpeta? A la papelera de reciclaje, ¿sí? Es ahí, es el lugar en donde van todas las cosas que nosotros borramos de nuestra computadora. Vamos a imaginar que esa carpeta sí la necesitábamos y la queremos recuperar. ¿Cómo hacemos para recuperarla? Cerramos esto. Para recuperar cosas que borramos por error, tenemos que ir al tachito de basura, que sería la papelera de reciclaje. Hacemos doble clic en ese icono, ¿sí? La papelera de reciclaje no es más que una carpeta que contiene cosas que eliminamos. Solo que es una carpeta especial, porque si borramos cosas de acá adentro, no las podemos recuperar nunca más. Entonces, fíjense que acá tengo la carpeta auxiliar de farmacia. Vamos a imaginar que queremos recuperarla, es decir, la queremos sacar de la papelera para que vuelva a su lugar de origen.
que era dentro de cursos 2020. Entonces, hago clic derecho y fíjense que me aparece una solita opción que es la indicada para estos casos, que es restaurar. Restaurar quiere decir recuperar. La carpeta sale de acá y vuelve a su lugar de origen, que era donde estaba antes. No es que me aparece en otro lado. Entonces pongo restaurar. Si yo hubiese elegido eliminar, recuerden que todo lo que se borra de la papelera no se puede recuperar. Hay programas especiales y hay gente que se dedica exclusivamente a eso, pero bueno, es muy difícil y engorroso hacerlo, ¿sí? Por eso sale tan caro cuando queremos recuperar este tipo de cosas de la computadora. Entonces pongo restaurar. Ahí está. Fíjense que desapareció esa carpeta de este lugar. Si yo cierro la papelera de reciclaje, vuelvo a cursos 2020, fíjense que volvió al lugar en donde estaba. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora es cómo guardar archivos dentro de esas carpetas creadas. Esto lo voy a cerrar. Yo lo que voy a hacer ahora es guardar archivos dentro de la carpeta Word, ¿sí? Recordemos que la carpeta Word está dentro de Operador Office Laboral y Operador Office Laboral está dentro de Cursos 2020. Esto lo cerramos. Vamos a abrir Word. A ver. Ahí está. Acá lo tenemos. Entonces, vamos a redactar algo cortito. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a poner los temas de este módulo. Serán edición y formato de texto. Insertar imágenes. Tablas. Bueno, vamos a poner etcétera. Ahí está. Bueno, esto yo lo quiero guardar dentro de la carpeta Word. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo un archivo, tengo una hoja en blanco que comencé a escribir. Entonces voy acá a archivo y acá fíjense que tenemos dos opciones, que yo les dije que lo íbamos a diferenciar. Guardar y guardar como. Como el archivo es nuevo, la hoja es nueva y yo comencé a trabajar en una hoja en blanco, tengo que darle una ubicación a ese archivo y un nombre. Por lo tanto, la opción que tenemos que utilizar en estos casos, que comenzamos a trabajar con un archivo nuevo, es guardar como. ¿Está? Entonces recuerden que la opción guardar como se usa con un archivo que yo lo comencé a realizar. ¿Está? En ese momento, con un archivo nuevo. ¿Por qué? Porque ese archivo tiene que tener un lugar en la computadora y un nombre. ¿Sí? Entonces elijo guardar como. Acá vamos a recordar que ¿dónde estaba lo que yo quería? Acuérdense que Word estaba dentro de Operador Office Laboral y Operador Office Laboral estaba dentro de Cursos 2020. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscamos en Equipo. Recordemos que esas carpetas estaban dentro de Escritorio. Entonces busco Escritorio. Y cuando busco Escritorio me va a aparecer otra ventanita. Acá tenemos la carpeta que creamos anteriormente. Le hacemos doble clic. Y acá, fíjense que ya veo la carpeta Operador Office Laboral. Volvemos a hacer doble clic. Y hacemos doble clic en Word, que era nuestro objetivo. Ahí está. Entonces, acá fíjense que me aparece el nombre de la carpeta en donde lo estoy guardando, ¿sí? Y acá abajo nos pide un nombre de archivo, ¿sí? Yo le voy a poner temas del módulo. Ahí está, ¿sí? Entonces, para chequear a ver si está bien lo que estoy haciendo, acá en la parte de arriba me tiene que decir
La última palabrita tiene que ser la carpeta que yo elegí para guardarlo. En este caso está bien porque habíamos elegido Word. Por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es el nombre del archivo, ¿sí? Estas dos cositas siempre se hacen cuando comenzamos a trabajar con archivos nuevos. Una vez que tenemos definido eso, lo último que nos resta es presionar el botón guardar. De esa manera almacenamos archivos dentro de las carpetas creadas. Vamos a cerrar esta ventana del programa y vamos a chequear que ese archivo esté guardado en la carpeta que queríamos. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos doble clic en cursos. No me lo tomo. Ahí está. Pensé que no me lo había tomado. Y ahora buscamos operador Office laboral. También le hacemos doble clic. Ahí apareció. Luego hacemos lo mismo con Word. Hacemos doble clic. Y ahí vemos que aparece un archivo que antes no estaba, que es temas del módulo. ¿Está? Ahora bien, vamos a imaginar que pasaron unos cuantos días y yo quiero volver a abrir ese archivo porque le tengo que agregar un montón de cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hago doble clic al archivo, se me va a volver a abrir el programa con el archivo en cuestión. Vamos a esperar un ratitito. Ahí está. Bueno, yo ahora ¿qué quiero hacer? Le quiero agregar más cosas al archivo porque me acordé que tenía que seguir cargando información. Entonces voy a poner este módulo se cursará a partir del mes de agosto. Ahí está. Bueno, yo ahí ¿qué hice? Abrí un archivo que ya estaba guardado, lo recuperé y una vez que lo tengo abierto le empecé a agregar información. Toda esa información que le agregamos al archivo se guarda con el botón guardar, con la opción guardar, ¿sí? En este caso no tenemos que utilizar guardar como, ¿sí? Que quede bien claro eso. Entonces, cuando yo abro un archivo que ya está en mi computadora y le quiero agregar cosas o le quiero hacer cambios, la opción para almacenar esos cambios, recuerden que es guardar. Entonces, entramos acá y ¿qué elegimos en este caso? Guardar. ¿Se entiende? Entonces, guardar como, recuerden que se utiliza para cuando tenemos un archivo nuevo. ¿Por qué? Porque ese archivo le tenemos que dar una ubicación y un nombre en la computadora, ¿sí? Y guardar se usa cuando tenemos un archivito, lo abrimos, le hacemos cambios, le agregamos cosas. Entonces yo en este caso voy a usar guardar. Ahí está. No me va a aparecer ningún cartelito, ¿sí? Porque solamente hace un proceso de actualización de archivo la compu. Esto lo voy a cerrar. Ahí está. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, esperen que quiero cerrar. Vamos a correr la ventanita de Zoom, no lo puedo correr. Ahí está. Esto lo voy a cerrar también. Ahora lo que vamos a ver es cómo trasladar esos archivos de una carpeta a otra carpeta. Para hacer eso, vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que, esperen que voy a achicar un poquitito la ventana, así no me molesta eso. Ahí está. Imaginemos que el archivo que está dentro de Word, yo quiero que también aparezca dentro de la carpeta Excel. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo le voy a hacer clic derecho al archivo, voy a elegir la opción copiar. Entonces, el archivo va a permanecer en la carpeta Word, pero también va a aparecer en la carpeta Excel. Entonces, tengo que volver a la carpeta anterior, que era operador Office laboral. Voy a Excel. Y acá, ¿qué tenemos que hacer? Clic derecho. Para que aparezca esa copia que yo hice de ese archivo, tengo que poner pegar. Y de esa manera, el archivo lo duplicamos. ¿Está? Entonces, el archivo está en Word y también se encuentra en Excel. Ahora bien, si nosotros necesitamos trasladar un archivo, vamos a imaginar que
no era en Excel donde yo lo quería llevar. Yo lo quería trasladar a la carpeta Windows. Me equivoqué. Entonces, ¿cómo hago para sacarlo de Excel y llevarlo a Windows? Lo que tengo que hacer es cortar, ¿sí? Cortar lo que hace es trasladar y mover, ¿sí? Copiar lo que hace es que permanezca en el lugar de origen y que también aparezcan en otros lugares. Entonces, voy a seleccionar el archivo, le hacemos clic derecho, ¿sí? Y fíjense que ahora me va a desaparecer, ¿sí? Me va a aparecer diferente. ¿Por qué? Porque yo de Excel lo quiero sacar y lo quiero trasladar a Windows. Entonces, pongo cortar. Fíjense que aparece como más clarito el dibujito. Eso es porque usé esa opción. Vuelvo a operador Office laboral y selecciono Windows. Entonces, de esta manera, lo que resta hacer es poner pegar. Ahí está. Entonces, el archivo que estaba en Excel desaparece de esa carpeta porque lo que hice es moverlo a la carpeta Windows, ¿sí? Y ahora lo tenemos acá en Windows. Ahí está. Bien, con el tema de los archivos también se les pueden cambiar los nombres como habíamos visto con las carpetas, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, el archivo de Word, ponerle temas del módulo Word, tengo que hacer lo mismo que hicimos con las carpetas. Hacemos clic derecho, elegimos la opción cambiar nombre y, por ejemplo, si yo quiero, acá le puedo poner la palabra Word para identificarlo. ¿Está? De esa manera se pueden nombrar los archivos nuevamente. O sea que no lo tengo que hacer con guardar como, porque si no generaríamos otro archivo nuevo, ¿sí? Con Windows voy a hacer lo mismo. Le clic derecho, elijo la opción cambiar nombre. Y acá pongo así. Ahí está, ¿sí? Ahora bien, si tengo un archivo que no lo necesito más, recuerden que es igual que con las carpetas, ¿sí? ¿Cómo tengo que hacer? Vamos a borrarlo por ejemplo. Hacemos clic derecho, elijo la opción eliminar, y de esa manera desaparece el archivo. Recuerden que ¿qué pasaba con esto? El archivo se va a la papelera es como un tachito de basura, ¿sí? Que tenemos en casa. Si yo quiero recuperar ese papelito que tiré al tacho, puedo en casa buscar y revolver y sacar ese papelito que tiré por error. Pero ahora bien, si yo cerré la bolsita y saqué esa bolsita a que la retire el basurero, por ejemplo, y ya se la lleva, eso no se recupera más. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que si nosotros ingresamos a la papelera y sacamos cosas de ahí, recuerden que no se recuperan más. ¿Está? Bueno, hasta recién veíamos cómo crear carpetas en el escritorio, cómo trabajar con archivos desde esas carpetas. Ahora lo que vamos a ver es otro lugar de la computadora que también permite crear archivos, crear carpetas y guardar archivos en esas carpetas creadas. Si nosotros observamos en la barra de tareas, hay un dibujito que es el de una carpeta, que justamente es el explorador de Windows, ¿sí? El explorador de archivos, se le llama ahora en Windows 10. Entonces, si entramos ahí, lo que vamos a poder ver son otros espacios de almacenamiento. Por ejemplo, tenemos la opción de guardar en documentos. Está la carpeta descargas, que es ahí donde van a quedar todas las cosas que ustedes descargan de internet, ¿sí? Cuando ustedes descarguen los archivos del grupo de Facebook, es probable que les quede en esa carpeta, ¿está? Entonces ustedes después, ¿qué van a tener que hacer? Buscar el archivo en descargas, lo cortan y lo pegan en alguna carpeta para que les quede ordenado. Nosotros lo que vamos a ver es dónde podemos crear más archivos, carpetas, guardar cosas. Es en el disco local C, ¿sí? Que sería esta opción que está acá. Hacemos clic ahí. El disco C sería el disco rígido de la computadora. Es el lugar más grande que tenemos para almacenar cosas. O sea que además del escritorio, recordemos que tenemos estos otros espacios que por ahí no nos ocupan tanto lugar como sería en el escritorio. Y decíamos que si guardamos todo en el escritorio va a llegar un momento en que no vamos a tener más lugar.
Entonces conviene ordenar la información que no utilizamos tanto en otros espacios de la computadora, ¿sí? Puede ser dentro de documentos o, como les dije antes, en el disco local C, que recordemos es el disco rígido de la computadora. En el disco rígido yo lo que voy a hacer ahora es crear una carpeta con mi nombre, ¿sí? Recuerden que si ustedes de este lado seleccionan alguna de las opciones, del lado derecho van a ver el contenido de lo que está seleccionado en el lado izquierdo, ¿sí? Entonces ustedes haciendo clic en cada una de las opciones que aparecen acá, que pueden ser carpetas o lugares, ¿sí? Puedo ver el contenido de la carpeta documentos en este caso. O sea que del lado izquierdo vemos toda la estructura de carpetas y del lado derecho vemos el contenido de alguna carpeta que esté seleccionada. Volvemos de nuevo al disco C, hacemos clic derecho, elijo nuevo como habíamos visto antes, carpeta. Yo voy a crear una carpeta con mi nombre. Ustedes podrían hacer lo mismo, crear una carpeta con el nombre de ustedes, ¿sí? Y dentro de esa carpeta lo que les voy a mostrar es crear una estructura de carpetas que les va a servir después para ordenar la información del curso, ¿sí? Entonces, hacemos doble clic en donde dice Yamila, que es mi nombre. Acá vamos a crear una carpeta que se va a llamar Word. Recuerden que lo que estoy creando ahora serían subcarpetas de la carpeta Yamila. ¿Está? Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a crear otra carpeta que se va a llamar Excel. Ahí está. Otra carpeta que se va a llamar PowerPoint. PowerPoint se escribe así todo junto. Ahí está. Y una carpeta más que se va a llamar Práctica. Ahí está. Práctica. Bien, entonces, nosotros lo que sugerimos es que en las compus de ustedes creen algo similar a lo que yo hice recién. Entonces, todos los archivos que están, por ejemplo, en descargas que ustedes fueron descargando del grupo de Facebook, que los vayan ordenando de esta manera. Por ejemplo, si descargan el apunte de Word, ¿sí? Lo copian, se van a descargar. Vamos a imaginar que esto que tengo acá seleccionado corresponde al apunte de Word. ¿Cómo hacíamos? Lo vamos a cortar, ¿sí? Me voy a donde yo creé estas carpetas, que eran el disco local C. Busco Yamila, si quiero puedo hacer clic en esta flechita y me aparecen de este lado todas las carpetas también, ¿sí? Entonces puedo desglosar así. Ahí está. Y vamos a imaginar entonces que yo quiero que eso me quede dentro de Word. Entonces, una vez que seleccioné la carpeta Word, fíjense que también puedo chequear desde este lugar a dónde está la carpeta, si estoy bien posicionada. Y una vez que hice eso, tengo que hacer clic derecho, pegar. Entonces, el archivo que estaba en la carpeta descargas, ahora desapareció de descargas y lo trasladé a la carpeta correspondiente, ¿sí? Después van a encontrarse en el grupo de Facebook con archivos que van a ser para después poder hacer actividades. Todos esos archivos que corresponden a ejercicios, ustedes les recomiendo que lo guarden en la carpeta práctica. Entonces, a lo mejor van a tener, no sé, una planilla de Excel, que yo se las voy a subir en formato Excel. Entonces, ¿qué hacen? Seleccionan el archivo de la carpeta descarga, lo cortan y lo pegan en la carpeta práctica. Entonces, después para hacer los ejercicios, abren el archivo desde ahí y después guardan todo en la carpeta práctica y les quedan los ejercicios aparte, ¿sí? Y ustedes pueden ordenar los apuntes o los PDFs que vamos subiendo en su carpeta correspondiente. Espero se haya entendido esta dinámica de trabajo para con el explorador de Windows. Es lo mismo que habíamos visto con los archivos del escritorio, solo que estamos, digamos, creando cosas en otras carpetas. Cualquier duda que tengan, me consultan, no hay problema, me escriben al WhatsApp. Así que bueno, espero se haya entendido, nos vemos en clase.